7, versículos 36 al 39. Permítame leer la palabra. Libro de San Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 39. Dice la palabra: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungió con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Yukaukikuna nishkakarka, sanidad interior. Y vamos a hacer una combinación, una concordancia ahí, diciéndoles, acogiendo estos 3 versículos: lágrimas, besos y perfume. ¿Cuáles son las 3 palabras importantes? Lágrimas, besos y perfume. Con eso es suficiente. Memorice: lágrimas, besos y perfume. Chaynagorita shamukuspa ñuka rikurkane, yoyarirkane. Ñukanchik Señor Jesucristo, apunchi Jesuska, kashnashina polvo ñanta me purishka kanga. Provincia de Judea, Pañanca, a más de ser lleno de polvo, estrechito ñanme. Yajiwichi tiang y yajiuri tiang y kichkiñan. Chaymanta Jesús nirka, kichkiñanta yaikuichi. Ama ancho ñantaka. Provincia de Galilea manrirka, maijanyankuna chay Galilea pica, maijankunaka adoquinados, maijankunaka empedrados, pavimentados carca, pero casi mayor parte Jesús camana obra taca ciudad pirurarca, sino campo pi. Entonces chay campo pica, ñankuna pica, perdón hermanos, guagracuna pagmapa, burrito kuna pagmapa, ovejita kuna pagmapa, chaykuna tierka montón. Shinayatag, apunche Jesucristo purina ñan, Capernaum ñan kuna imapika, hatun serpiente, hatun péboras, pasakurka. Apunche Jesucristo purina ñampica, escorpiones, ñukanchi cachaya lado kunagninchi, tejereskuruniska, venenosos. Jesucristo ka chay hatun escorpión hawapis sarurka ya y mana picarka Jesús pachakitaka. Y chay ejemplo Jesús ka paipak discípulos kunatakanirka richi unguska kunat ajichichi. Si es posible, guanyuska kunata causa chichi. Espíritu maligno hapiska kunata karkuspa kachaichi. Chay escorpiones kuna ñampito saruspa ñutuichi. Porque yo les doy potestad y autoridad. En mi nombre sanarán enfermos. En mi nombre expulsarán demonios. En mi nombre declararán año de jubileo. En el nombre de Jesús. Alabe al Señor en esta preciosa noche. Shashna, Señor Jesús Tarikuspaka,
Hermanos amados, queridos, religiosos, políticos, técnicos, científicos, más religiosos, Jesús taca envidia y callarín. Jesús taca critica y callarín. Jesús taca tenta y callarín. Jesús taca probana y callarín. Y shogruna fariseo. Y masute paipasute, lamentablemente, caipimaigen Simón te aguspaka tegra criscona tocuna ganguich, hermanos. Cai fariseo paxote me carga Simón. Caracas, Venezuela, peuyarcane su ritmo salsa. Simón, Simón. No quiero cantar todo, hermanos. Entonces, Chay Simón fariseo ka Jesús taka nihto kushpa, disimulashpa, ima nihta uyangaraiko, imata rurrakta rikungaraiko ka disimulashpa ka Jesús maestro yachachi Yeshua Hamashiach ñukawasipi mikuchun canta munani. Ruego que usted esté en mi casa a cenar. Ñukata kispichik kikinta kispichik, Señor, ka aceptan chay invitación ta, porque aceptó la invitación de aquel pecador, de aquel hipócrita, de aquel religioso, de aquel mentiroso, de aquel ladrón que es un fariseo. La pregunta es: ¿por qué tuvo que aceptar la invitación mi Jesús? Es que Jesús mismo ya vino pronunciando en algunas ocasiones delante de sus discípulos y delante de las multitudes. Jesús ya vino diciendo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Uno, en otras ocasiones Jesús había dicho: yo no vine para los justos, sino para los injustos. El Hijo del Hombre vino a buscar a los enfermos y a los pecadores. Entonces fariseo era uno de ellos, mis amados hermanos queridos. Oye, con chicho. Entonces, Señor Jesucristo ka chayán. Oiga, amados hermanos queridos, invitas que ni siquiera mana bienvenida tapskun, invitas que ni siquiera mana caipitiaripa y maestro ninca, hermanos amados. Jesús humildemente ingresó y estaba sentado. Que llegue el anfitrión de esa cena, pero no llegó. No llegó. ¿Y dónde estaba entonces el Simón? ¿Dónde estaba el fariseo? Estaban reunidos de la espalda de Jesús, del invitado. Estaban maquinando, estaban imaginando, intencionando, buscando, creando preguntas para tentarle, para trabarle, para confundirle, a ver si puede responder mi Jesús. Pero mi Jesús, tu Salvador, mi Salvador, no tenía temor, porque Él es omnisciente, omnipotente, bendito sea el Señor. Tenía suficiente poder para más de derrotar a ese fariseo en el nombre de Jesús. Voy a con el chicho. Denle un fuerte aplauso a papá. Pero lo que a mí me impacta es cuando Jesús está sentadito, que dice la Biblia, llega una sierva de Dios, dice, ¿no es cierto? Aleluya, uno está escuchando. Ya le voy a dar ese cafecito al hermano que me respondió. ¿Quién es? ¿Ya? Entonces una mujer, ella sí no era de campo, cuidado hermanos, no era de campo, era de la ciudad. Ay, ay, ay. Conancayuyarizo, ciudad picausa guarmi, campo picausa guarmi, y más diferencia te digan, amados hermanos. Aspecto físico tarrimashun ashata. Ciudad picausa guarmi que Himalaya tiachin, hermanitos. Ama manchanay hecho el justo tiachichia rimarichia, hermanos. Ah, ciudad picausa ka, ay, ay, ay.
con un cariño, rescate de intercultural nishkaka, ñukanchik pani kunallata, altar pesayakos kunallata, blosa escotada chorashka, ñase anako sin enawa chorashka, manchanay lambiarico achignico, ñapuris pasmana ñaupa ñukancha abuelita, mamita con alaya normal, porin tranquila, con anca poris papis. Mana chaita crispaka condamine esquina richi chaipe Carabobo y Colombia richi. Ahí está el por mayor. Ñañucan chica casna por ir a todos hermanos. Usted ya se imagina por qué. Una mujer, ¿de dónde? De la ciudad. Cote campo picas mamita con acá, campo picausa solterita con acá. Permiso, con su respeto, por favor. Media paspita, media maquiwas punjanta asadón, paleta, punjanta aspitata aspix kamtaka, sijo awakunabish aspaka hunda. Cote ciudad pecas con acá, ay, 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 amarillo, azul y rojo pintadas. Ñasillo humana conformasas, mira chincas, nasillo. Cambacucho te está rico y por favor chayon en el nombre de Jesús. ¿Están aquí, hermanos? Campo picajo armica, humilde, sencilla, respeto, decorosa. Ciudad picasca. Hola. Hola paz. Manaña pastorne. Hola paz. Ñamana papane, hola pa, hola ma. Ñamana hola hermanita, hola mijín. Caipitiaco, tranquilo, déjelo tranquilo hasta el último. Aquí está, tranquilo, déjelo. Espejo mancuchuyan, cuchara tajapen, caikonatas vuelta chico. ¿Quiénes son? Pastores amados, Biblia piquiquinguna que estudias kangichima, ñucas estudias kanima. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de la carne, aicha, los deseos de los ojos. ¿Cómo camina esa hermanita, no? Dios le bendiga, hermano Cecita. Ay, hermano. Ay, hermano. La unción. Ayúdame con la unción. Sí. Eso está pasando en la ciudad. Eso está pasando en la ciudad. Campo pimiconita caras vives. Hermano, no tiene una cuchara. Uy, una servilleta, hermano. Uy, aquí no hay orden, aquí están desordenados. Aquí no hay ujier, hermano. Tenemos que conocer las iglesias. ¿Qué clase de iglesias tenemos en las ciudades, hermanos? Yo tengo una iglesia en la ciudad. No tengo mucho, solamente tengo 300 miembros nada más. Pero a esas chicas yo se lo hago brincar, hermanos. Una ocasión una hermanita se fue a una ceremonia de matrimonio con una blusa bien escotada, tal como yo estoy detallando. Le dije, ¿sabe qué, hermanita maestra? Te llevando a la oficina y hable lo que tengas que hablar y haga lo que tengas que hacer. Hermanos, llegó una mujer pecadora. Algo bueno viene aquí. Esta mujer, lo importante es que este hombre fariseo estaba inundando, fluyendo, rebosando de orgullo, de vanagloria, de prepotencia, de limitaciones, de la mentalidad religiosa. Él era el máximo, el que más sabe, el que más puede, el que más tiene. Este Jesús, ¿qué va a ser profeta? ¿Qué va a ser profeta? Si fuera profeta, no se sentaría con esta pecadora. En otras palabras, con esta prostituta. ¿Qué va a hacer Jesús? Wow.
Qué bonito es abrazar a un pecador, a una pecadora, y llorar junto con ese pecador, con esa pecadora. Queridos pastores, yo respeto mucho la línea de cada quien. Yo respeto mucho, pero a mí me enseñaron, con los pecadores hay que llorar. A los pecadores hay que dar de comer. A los pecadores hay que visitar, hay que ayudar. A los pecadores, por los pecadores hay que orar. Hermanos amados queridos, porque el evangelio no es todos los días color de rosa. Si así fuera, Jesús no hubiese sido crucificado. Pero esta mujer llegó. Lágrimas, huacan, huacan, huacan. No importa, huacan. Con gorispa. Niñahuita huichimanal se puden. Santo, santo, santo Jesús Paño Pajpi. Ella estaba llorando. Llorando. La pregunta es, ¿por qué lloró? ¿Por qué lloró? No era tanto por lo que estaba en el camino de pecado. ¿Sabe por qué lloró? Porque el 99.9% habían rechazado a esta mujer, habían criticado a esta mujer, habían burlado, habían desahuciado. Hasta la misma familia le desterraron, le desvincularon de la familia, odiaron por el único hecho de haber sido una mujer pecadora. Llorando, con gorispa, y matamos rey callarín. Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, Pachakita, Maiyachi callarinka. Maiyachi callarinka. Wakaiwan, wikiwan y maiyachiwan. Wakaiwan, wikiwan y maiyachiwan. Ñamaiyachishka washaka. Mana toalla tamañancho, mana pañito húmedo tamañancho. Pai pagachitata. Mai hanjasi, masna karikonasi, chay achapika, alahat haperirka, kuyarka, masna karikonasi, chay warmizitata más payachirka. Así de simple, hermanos amados, más de 300 hombres. Achitawan chakichin y chakichishka wasaka. Jesús pa yuzuja, ña limpiuja, ña mana lodoja cargacho, ña mana chay hermanos polvo man asnagurgacho, ña alajata, pichachín, maizachín, chakichín, konanka. Muchay callarín, wakaiwan, wakaiwan, wakaiwan. Ñuka tapusanini konanka y tutapi. Mas nakunati, hermanitas amadas, hermanos queridos, kikin pa pastor puchakitaka, maizachkangi wakaiwan, wakaiwan, wakaiwan. Levánteme la mano, yo sí les voy a dar el cafecito, por favor. Con su respeto, queridos pastores. Ni warmipis mana chakit maizachi achinga pastor butaka. Peor iglesia Karen, hermanos amados queridos. Ya, mach medias asnari con que cosa cansa se mogre. Kut caímos vamos para caimán en chiste. Caímos vamos a más casa crina slaya. Dios que acoya a mí. Bueno, no quiero ir más allá. Y muchasca wasaka, perfume. La palabra dice un frasco de alabastro de perfume. ¿Cuánto costó, hermanos amados queridos? ¿Cuánto costó? Otras partes de las palabras del Señor nos dice 300 denarios. Y hermanos amados, ¿para qué tiempo debía trabajar en ese trabajo algo ridículo esa mujer? Un año. Un año de trabajo. Se acostó con diferentes varones durante un año para comprar un frasco de perfume y los ungió los pies de mi bendito, de tu bendito, de nuestro querido Rey de Reyes y Señor de Señores. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Y matan y sanikuskata manacha entendingue. La actitud
el carácter, la cualidad de este fariseo representa solamente como un religioso. Religioso. Solamente sirve, con su permiso, hermanos, solamente sirve para criticar, solamente sirve para disciplinar, solamente sirve para murmurar, solamente anda cargado una jerga de legalismo, mis amados hermanos. Pero esta mujer pecadora, aunque pecadora, cuando ya llegó a los pies de Jesús, cuando dobló su rodilla, cuando empezó a llorar, conoció el quebranto, conoció la humildad, y eso significa la parte positiva, la parte efectiva, que es la parte espiritual. Lágrimas. ¿Qué iglesia picaspa? ¿Qué carpa picaspa? Ñanta puricuspa. Caso ocupi cosito cucho, caso manejaspa, cuchito puricuspa. Hermana, si es posible, llore. Llore pero orando. Llore pero cantando. Llore pero por causa de ser hijo, hija de Dios, de alegría porque Cristo viene pronto, porque de alegría y de gozo porque ya tienes vida eterna y en la tierra no te falta nada. Bendito sea el Señor. Tal vez no tienes riqueza, no tienes gloria, no tienes maravillas, pero basta que tengas a Cristo en tu corazón, basta que tengas vida eterna. Con eso es todo, mis amados hermanos y hermanas. Y a su nombre. Hermanos, no podemos acercar a la presencia de Dios sin no haber ofrendado una gota de lágrima. Aprenda a orar. Yo no sé qué tanto de intimidad tiene usted con Dios, qué tanto de sentir, qué tanto de pasión, qué tanto de amistad, qué tanto de relación tiene usted con mi Padre Celestial. ¿Qué tanto le amas, hermano? Con ello que Jesús 13 pulgadas, tal vez caibali clavan clavashka macarca con añuca, gloria a Dios, aleluya. Cristo vive en Ingapac, hermanos. Una pesada cruz de 400 libras tama Jesús ka parirka ñasama chisanigish ashawan ma asotirka yakunanka nigish vinagre tama ubiachirka. Maldice, muérete. Si eres hijo de Dios, bájate y sálvete a ti mismo, Nercamare. Todo eso llevó mi Cristo. ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a gritar? ¿Cómo no voy a ofrendar? Una gota de lágrima no es nada ante Dios que hizo grandes cosas, mis hermanos. Estamos aquí, mis queridos hermanos, porque Dios no mira la parte externa, no presta la atención tanto a la parte externa. Lo que Dios le fascina, lo que Dios hermanos, cautiva es que nuestro corazón demuestre esa pasión. Hermanos, esa mujer, aunque había acostado con cuantos hombres, pero llegó a sentir en su corazón que no tenía nada. Ese corazón estaba vacío, ese corazón estaba con hambre, ese corazón estaba destrozado, ese corazón estaba turbado, ese corazón estaba destruido y no había esperanza ni el dinero, no había esperanza ni en la familia. Todos lo odiaron, todos lo criticaron. Había la última esperanza. Escuchó decir que el rubio, el maestro de Galilea, estará pasando por ese lugar. Entonces esa mujer se fue quebrantada, se fue avergonzada, pero no tuvo vergüenza para doblar rodilla y no tuvo, ahí entregó todo y empezó a adorar a
al Señor. Déjame decir en el nombre del Señor, no importa la gente cuando critica, no importa la gente cuando te tildan, no importa cuando usted está orando, cuando está predicando, te burlan o te mofan, te hagan nada, hermano, en el nombre del Señor, no detengas, siga cantando el que canta, siga predicando el que predica, siga haciendo música el que hace música, aunque te llamen loco, aunque te llamen viejo como a Noé, siga, no te retrocedes, vaya adelante, porque Cristo viene pronto por su amada iglesia en el nombre de Jesús. Vaya, camine más en el nombre de Jesús. Y a su nombre, lágrimas, los ojos. Enséñele a disciplinar a sus ojos, que aprenda a derramar lágrimas, ofrenda de lágrimas. Si están aquí de la iglesia Valle Celestial, lleven esta noticia a su amado pastor, a su siervo ungido Luis. Algún rato nosotros con el Luis tuvimos grandes choques allá en Cantón Naranjito, allá en provincia de Santa Elena. Pero llegó el momento cuando Luis entendió lo que era el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Cuando Luis conoció al mejor amigo, al mejor consejero eterno, su Espíritu Santo. Hoy yo me humillo, me saco el sombrero ante Coro Manantial. ¿Quién no canta la canción de Coro Manantial? Hasta hoy día vengo escuchando allá en Gatazo, hermanos. El último canto. Dios eterno, amigo fiel. Qué bonito. Cambagua, Wakunaca, Iglesia Manchamunchi. Me gusta esa parte que dice: Yaki ya somos papis, Kaipi kushikuso, Ungus que somos papis, Kaipi mi ajiaso. Espíritu Santo, Kaipi, Rupachi ni nashina kausaija, Yurach ya puyushina kausaija. Runa kasiparankami, singo kunaningami, y mataos pandarispa y mamentashirimas kunaningami. Tranquilos, tranquilos hermanos, los que amamos al Espíritu Santo, tranquilos. Dice la palabra, cualquier pecado puede ser perdonado, pero menos la blasfemia al Espíritu Santo. Mientras critican, mientras tildean, mientras diga o haga lo que haga, si es posible, decídete entregar la vida por honor a la verdad del Evangelio, en el nombre de Jesús. Kaipichukangi y Anachawar, pueblo de Cebadas, están aquí. Hace 20 años, mi maestro, mi consejero, mi padre espiritual, Pastor Luis Alberto Guaranda, me decía: algún rato César, si vas a llegar a la parroquia de Cebadas, vas a regresar encendido de Cebadas. Y yo digo, ¿por qué? ¿Qué hay? ¿Hay mucho fuego para allá o qué? Yo no conocía que era el fuego del poder del Espíritu Santo. Y cuando llegué una ocasión a una casita de 2 pisos, no sé dónde, empezaron la gente a cantar, a llorar, a gritar gloria a Dios, aleluya. Yo llegué un poco medio debilitado, medio enfermizo, medio con dolor de cabeza, con mareo. Cuando me di cuenta que mi cuerpo estaba sudando y llorando, y esa maldita enfermedad, no sé para dónde se fue, no sé en cada dónde quedaría poseyendo, mis hermanos queridos. Gloria a Dios. 2, lágrimas. Luego viene besos. ¿Qué significa besos? Intimidad con Dios. ¿Que quien pascosa ataca warmico? Su ejemplo choragrene. ¿Que quien pascosito mamita? Regálame un besito, nispica. Y manenguito armico. Bejo sasnam de cada rato chema. Hizo chema mikaika. Chasna nengicho o nengicho, chamo y papito.
Kausaipi, Pacífico Lazo Nishkashinaka, Kausaipi, Shamui Muchacha, Kausaipi, Wanyukpi, Ñatu Coringa. Vea, ya está una estrofa, vea, hermanos. Ñuca Dios, Cachapán, comunión. ¿Y qué significa comunión? Que nosotros seamos, hoy, gloria a Dios, a más de ser siervos, seamos amigos con Jesús, seamos amigos con el Espíritu Santo, seamos amigos entre iglesia, hermano. Yana Chawar Kunawan, Uko Sesel Kunawan, amigos, mana enemigos, que hermanos. Cacheño Kunawan, amigos. Pastor Kunash, amigos. Mana hecho mancha yachak tokoshka, portafolio Isaac tokoshka, mana rimashani con barba sayachido. ¿Qué es eso, hermanos? Ay, ay, ay. ¿Qué debemos ser, hermanos? ¿Cómo debemos ser, hermanos? Amigos. Coroñaña con las amigas canacanguichica, hermanos. Ñucanchi sea así a chanchi, ñucanchi te cariña, música en vivo cantan chincha. Chay con acá, disco montado un canta, ñucanchi caña, así cantanchi. ¿Qué es eso, hermanos? Cambacucho tía Tani, sea mi amiga, dile, sea mi amiga. Intimidad con Dios, comunión con Dios. Oiga, para uno lograr capturar, plantar, conquistar esa intimidad, ay, papito precioso amado, dale un poema a Papá Dios, escriba la mejor frase a Papá Dios, mándele la mejor oración a Papá Dios, pero que tu boca hable, 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 hable. Majenkunanidor. Gracias, Armandito, Tauca Conanín. Adoremos al Señor. Levante su mano y comience a adorar. Te adora. Casi está Samsingo. ¿Será eso intimidad con Dios? ¿Qué dice, hermano? ¿Será eso intimidad con Dios? Besos significa comunión. Besos significa intimidad. La mujer se acercó y lavó los pies y empezó a besar. Empezó a besar. Esa mujer que había besado a cuántos hombres con esos labios sucios, con esos labios inmundos, ahora lo lava los pies de mi papá, de mi rey, de mi hermano mayor Jesús. Hoy empieza a besar a Jesús. Piñachon, rimachon y matasnichon, saquilla. Converse con Papá Dios. Él tiene grandes propósitos. El vecino, la familia, el tío, hasta la misma suegra, a veces cuando tiene la mentalidad religiosa, solamente sirven para criticar, para murmurar, para mentir, para chismear. Y con esas heridas está en el coro. Hermana Joaquinita, ñaña Manuela Cucho Cantía, mana chayon que no es hermana que cae monresa, caipi, mana pita piña chisa. ¿Y por qué no quiere cantar al lado de ella? ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto? Es que hay rencores, es que hay resentimiento, es que hay amarguras. Y el ser humano, como tiene conciencia, la misma conciencia no permite, mis amados hermanos. Hay que tener la conciencia limpia para cantar, para orar, para predicar, para enseñar, para cualquier cosa que se trata en los asuntos espirituales. Debemos tener una conciencia sana, honrada, limpia. Ahí sí podemos decir: el que nada debe, nada teme. Con cara limpia y con frente en alto, con quien sea, donde sea y cuando sea, para la gloria de Dios y a su nombre. Termino con esto porque aquí están terminando a las 10 de la noche máximo y estoy muy alegre. El último, perfume. ¡Wow! ¿Qué significa el perfume? La ofrenda. Punantutaka, hermana querida, amada, ¿cuál es la mejor ofrenda que usted trajo para Papá Dios? ¿Cuál?
Pagui papá, mi hermano Pastor Víctor, o que alguna casi pongo pesogaco. Hermanito favor tarurrey, mi cuspaya favor tarurrey. Mas natachi ofrenda gringue. Ofrenda ta bolsillo pe makit satisfacción si chinga paca. Mana makita riconacho. Mana cantidad ta riconacho. La mejor ofrenda para Dios es el corazón. Cuando el corazón es totalmente consagrado, entregado, conviccionado, conforme a la voluntad de Dios, cuando el corazón ya es convertido, no convencido, sino convertido, consagrado, dispuesto, bendito sea el Señor. 5 cachos, 10 cachos, más que mana pasaje un saquiringapaus. Tenga, yo quiero sembrar porque yo amo a Dios. No siembro con interés de recoger doble, no, ni triple, nada. Yo siembro no por mi necesidad, yo siembro no por mi popularidad, no por mi prestigio, ni por lo que tengo. Yo siembro porque me amó a mí primero y hoy quiero amar más a mi papá Dios. Así debe usted, hermano querido, dar la ofrenda para papá Dios. Huya con guicho. Perfume de nardo puro, valor 300 denarios. Era el jornal de un año. Su denario ta cobrar canin chaywarmi cada carita. Chinacaspica chaywarmesita que sererishkami 300 cariwan. Y chay enteruan randishpa apamurka Señor Jesús pachakita un jingapaj. Casadas mamita con una caipichucanguichi. Cambacosito chaquita nana chispica. Diácono cascamanta chaquita chiri chispica. Congorita nana chispica. Himalayat kikin atende congue. Con lo mejor o con lo peor. Kikin pascosito. Mamita, que rato me reunió un chamón. Y me oraste. Llame 1:30 de la mañana. Y más te yarican cabarmico. Alaja caldito nene que ropagnico caldito. Nyaha sa mi correr kangi ki manyacho yare kan mana chegle sapi ko te karang ya mana wamra gun to ki me skang rikore mangapi campus makiti yang ratit kono skang me ko nyoga ksere kone me. Estamos aquí, mis hermanos. El amor, la atención, la amabilidad. ¿Qué significa? Eso es lo que significa la mejor ofrenda. Cuando el corazón está dispuesto, no hay pretexto, no hay excusa de tiempo, de hora, de noche o de día. Estamos aquí en la presencia de Papito Dios. Lágrimas, besos y perfumes. 2 mentalidades diferentes. Simón representa solamente una mentalidad religiosa. La mujer pecadora, una mentalidad espiritual. 2 encuentros diferentes. El fariseo con mentalidad religiosa solamente para tentar, por curioso nada más, mas no por amor. Pero la mujer pecadora, aún siendo pecadora, ofreciendo 3 ofrendas preciosas: lágrimas, besos y perfumes. Siervos de Dios, seamos buenos adoradores, porque Dios ama y busca a los que adoran en espíritu y en verdad. No necesitas cantidad de gente, no necesitas un lugar de lujo. Estás sola, estás acompañado, estás en la calle, estás en medio de la cementera, estás en su negocio, estás en el bus, donde usted, cuando el Espíritu Santo dice, como a Pablo, como a Moisés, párate aquí, comience a conversar con Papá Dios, exprese con sus boquitas. Hermana amada, hermano querido, dale un mejor poema, dale la mejor canción, demuestre que tú le amas, conquístele el amor, el cariño de Dios, y espérelo, pronto vendrá Él y nos llevará a su mansión celestial. Y a su nombre, Dios en sus 50 años hoy tiene un propósito muy hermoso. Yanachawar, Uyarcanica y Natuta, Guayaquil Manta, Estados Unidos Manta, Quito Manta, Ambato Manta, diferente lugar con Amta Micaipe. Y en medio de esa generación,
Dios quiere levantar a una generación que sepa reconocer errores. Dios está muy dispuesto y de acuerdo para trabajar con personas, con gentes, con humanos que sepan reconocer sus errores. ¿Qué hizo esa mujer pecadora? Reconoció sus errores. Y en otros contextos la palabra termina diciendo: mujer, levántate, tus pecados te son perdonados, vete y no vuelvas a pecar más. Amén, hermanos. Así que, queridos amados siervos del Señor, esta preciosa noche, si usted cree que eres el ejército celestial, póngase firme, póngase sobre sus pies y vamos a decir: gracias, papá, por lo que somos hoy. Somos salvos, somos redimidos hoy, Señor. Qué precioso nuestro Padre nos ha dado el título divino. A las mujeres el Señor le dice: usted es la niña de mis ojos. A las mujeres el Señor dice: usted es rosa de Sarón, lirio de los valles. A los hombres el Señor dice: usted es, bendito sea el Señor, los príncipes. A las mujeres Dios dice: ustedes mis princesas. ¿Hay en esta noche princesas de Jesús? No hay. Y maticanguicha al fin al cabo, hermanos. ¿Hay príncipes en esta noche? ¿Hay embajadores de Jesucristo? ¿Hay familia sagrada? ¿Real sacerdocio? ¿Nación santa? ¿Hay pueblo adquirido por Dios en esta noche? Aleluya. Aleluya. Wow, no por nuestro mérito, no por nuestro prestigio, por nuestro nombre, ni mucho menos por nuestro apellido, por la gracia de Dios. Somos lo que somos. Wow. Daniel Noboa, por 2 años, ya mismo se va a dejar de llamar presidente de la República en Constitución del Ecuador. Ya mismo se termina. Pero César Hipo, siervos tuyos, Luisito Tenesaca, Víctor Ayaica, ese título, pastor evangélico Víctor Ayaica, ese título no termina, siervo, ministro de Dios. Ese título no termina, Luis Tenesaca. Ese título no termina, coro hija de Sión, coro manantial. Ese título no termina, concejala Manuela, alcaldesa Mauricio. Eso se termina, pero lo de arriba es eterno por siempre y para siempre. Por siempre y para siempre. Bendito sea Dios. No pierda, hermano, esa intimidad con Dios. No permita que ese ánimo, ese gozo se apague. Siga más conquistando, porque nosotros somos de una generación de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales no hay ningún diablo que venga a fracasarnos, hermanos. ¿Estamos aquí? Cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos. Esta es una noche de que su mente vaya agradecido a Dios. De pronto está usted enfrentando complejo de inferioridades, complejo de culpabilidades, complejo de cualquier pretexto de humanismo. Esta preciosa noche el Señor te está diciendo: así como perdoné a esa mujer, así como acepté las 3 ofrendas de aquella mujer pecadora, a usted también yo te estoy cuidando, yo te estoy guardando, yo te estoy bendiciendo. Pero una cosa te pido, dice el Señor, una cosa te pido, y esa cosa es que yo veo tu arduo trabajo, yo veo tu sacrificio, eres la mejor hija, el mejor hijo. Pero una cosa, yo tengo algo que decir esta noche. Una cosa. El Señor dice: ya no me amas como antes me amabas, ya no me sirves como antes me servías, ya no tienes esa entrega total como lo tenía antes. Los 50 años pasaron, han corrido mucho. Hace 50 años, manachirita culparcanguicho, manapolvota culparcanguicho, hermanos, manacarrutate minister canguicho, urcuta, lomata, guairawan, acapanawan, runduan, garwawan, tamiawan, chasnacas pipis, muchilita parido, Biblia ha parido, jacuya warmico, y ahí tu tamaña musun, maizak tapicas, jacuya. Ese primer amor se ha perdido con mi padre. Ese primer amor
Kunan punja kuna que solamente gente kuna que evangelio ta que churrasca, solo facilismo. Un evangelio barato como muchos lo catalogan. Ya no hay hombres que realmente demuestren ese cambio, esa pasión, ese amor. Hoy la gente solamente viene a la carpa por la responsabilidad, por cubrir una agenda. No viene por amor a Dios, hermanos, amados, queridos. No vienen porque tiene hambre y sed de la presencia de Dios. Pero en esta noche alguien vino por hambre, por sed de la presencia de Dios. Yo estoy sintiendo los que vinieron con hambre y la presencia de Dios. Alguien vino y dijo: vamos, mija, vamos, suspendamos el viaje, vamos a la campaña. Sé que esta noche la palabra llegará a nuestra vida. Sé que esta noche los cánticos que cantarán los siervos nos ministrará, nos ministrará. Aleluya, aleluya. Levante su mano y comience a decir: Padre, ten misericordia de mí, perdona mis errores, perdona mis debilidades. Señor, me humillo, me quebranto, me entrego, Señor, me entrego ante ti, me humillo, me postro ante ti como aquella mujer pecadora. Mas el fariseo, el que había invitado, se desapareció, no estaba allí en el momento oportuno. Luego apareció solamente para criticar, para decir: si este fuera profeta, no sentaría con esta pecadora. Kikintaka juzgan, kikintaka riparán, kikintaka murmurán, piñán, millán. Pero Dios manda macaruya y papito. Huacaywan, Dios manda macaruya. Y ahí tú te servinata masakire. Shaikushka kaspapis. Fuerza tahapiari warmico. Fuerza tahapiari wauquico. Bunjakuna ñamari pachtamos. Bunjakuna ñamari kichkia. Shakikuna sasawan ricorinca. Y maurakama pastor tasuyang visitacho. Y maurakama diácono chapangi visitacho. Hermano, Kikimpi Matiakon Chay Espíritu Santo. Kikimpi Matiakon Chay Espíritu Santo. Yo no sé. Yo no sé. Pero si así es del parte del Señor, que así sea. Esta noche tengo un sentir de que aquí hay algunas parejas matrimoniales que están pasando duras pruebas. Están pasando duras pruebas. Capaz que humanamente no resisten, hermanos. Las pruebas, las tribulaciones que humanamente como que ya se rinden. Yo no necesito cantidad de personas. Puede ser una, puede ser dos parejitas. Ama manchaicho, ama pingaicho, chaiwar mishina, chamuyarika y yaupalman. Y ahí tú tamayazo, y ahí tú takaparizo. Runa riparasca camana y mamari, runa ricusca camana y mamari. Y ahí to Dios pagmaquipe urmanamari, tu cuimanda yashi hatun saki. Esta noche yo quiero orar por las parejas matrimoniales. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque en algunos hogares hay mujeres, hay esposas que están con ánimo, pero el esposo no está en la casa de Dios. Kayukupikas kuru kunapak, warmi kunapak, kusito kunayati marimana Dios suan. Karu yaskaka, chikan yaskaka, yamana uyaskaka, samu y warmiko. Kikichapis, samus kangima, madre solterita china, biodita china, wakaiwan samus kangika, samu y kaima samu y kaipi mañasu yayata, samu y kaipi mañasu papituta.
Guauquico, Kikinka teología tayachachaningue, Kikinka música tayachachaningue. Pero no tienes apoyo en tu casa, mi hermano. No tienes apoyo de tu esposita. No tienes apoyo de tus hijos. Venga, mi hermanito, venga. Yo quiero orar por su pareja matrimonial. Yo quiero orar en el nombre de Jesús, ya que esta noche es una noche de restauración, una noche de sanidad. Shamuy, estás adolorido emocionalmente, ven. Estás, hermano, adolorido físicamente, ven. El Señor te está llamando y no rechaces este llamado. Acéptalo, acéptalo, acéptalo. Guarmesita tapushamo ya. Guarmesita tapushamo ya. Guavito tapushamo. Guavito tapushamo. Vamos, querido Armando. Vamos, querido Armando. Pasamos chunja. Pasamos chunja. Pasamos chunja. En el nombre de Jesús. Enemigo, suelta. Suelta esas almas.